Muy bien. Bueno. No se desconecten que voy a pasar lista. Ya. 11, 21. Bueno, vamos a continuar hoy con la clase que habíamos comenzado el viernes pasado de oxigenoterapia, en donde habíamos llegado a ver dentro de los dispositivos de oxigenoterapia las diferentes máscaras de oxígeno, ¿no? Los diferentes tipos de concentradores de oxígeno, los módulos, en este caso eléctricos, de CPAP o BiPAP, y en este caso también diferentes tipos de asistencia respiratoria mecánica que había, o los ventiladores mecánicos que podían ser, habíamos dicho, de presión negativa o presión positiva, siendo que los de presión negativa ya no habían quedado en desuso, ¿no? Y quedaban nada más los de presión positiva, que son los que actualmente se utilizan. Y en este caso, habíamos visto también lo que era la intubación endotraqueal, que decíamos que el tubo endotraqueal era un elemento de, vamos a decir, de conexión entre la vía respiratoria del paciente y la asistencia respiratoria mecánica. Esa intubación, que habitualmente es endotraqueal, ¿no? Es orotraqueal. En este caso, mayormente se utiliza o tiene de preferencia la colocación del tubo endotraqueal por la boca. Pero vamos a encontrar en muchas situaciones que la intubación puede ser nasotraqueal, o sea, el tubo endotraqueal puede entrar por la nariz, como la figura que estamos viendo de este bebé que está entubado, ¿no? En donde se entuba por las fosas nasales, se llega a la tráquea, se llega a la faringe, a la zona faringea, perdón, y de la zona faringea a la tráquea. ¿Mm? Bien, acá vemos en esta imagen, no solamente la intubación endotraqueal, sino la fijación, ¿no?, del tubo endotraqueal. Recuerden de que siempre, eso lo habrán leído en la bibliografía, que me dice que dentro de los cuidados de enfermería lo que siempre tengo que fijarme es el saber a qué longitud está colocado el tubo, que mayormente es en la comisura de la boca o en la entrada de la fosa nasal. El tubo viene marcado con diferentes diámetros, diferentes longitudes, ¿no? Para saber cuánto está introducido dentro del cuerpo del paciente, y yo tengo que saber, en este caso, si la longitud es de 5, de 6, de 10 o de 15 centímetros, que son los centímetros que ingresaron dentro del cuerpo del paciente, para saber de que ese tubo endotraqueal no se desplazó. Otro de los cuidados de enfermería con respecto al tubo endotraqueal sería la rotación del tubo para que no me genere una úlcera por presión en el orificio nasal o en la comisura labial, ¿no? Siempre lo voy a tener que estar rotando. Tengo mayor margen de rotación en la comisura labial que en la nariz, porque el orificio nasal es más pequeño, me dice, y no tengo tanta posibilidad de rotarlo. En cambio, si estuviese colocado en boca, ¿no?, que sería un tubo, en este caso orotraqueal, yo lo puedo posicionar en una comisura labial. Al hacer el cambio del vendaje de fijación externa, lo puedo colocar en la otra comisura labial. En la próxima curación lo puedo posicionar en el medio, en la línea media de la boca, para así ir descansando, ¿no?, en este caso, todas las zonas en donde se puede apoyar el tubo y que no se genere una lesión. Esta es otra imagen, ¿no?, de otro nene, también en este caso con una intubación nasotraqueal, ¿no? Y fíjense en los cuidados de enfermería, no solamente con lo que sería la fijación del tubo endotraqueal, que en estas imágenes vemos que son a través de cintas de fijación, cintas adhesivas de fijación,
pero lo que pasa con las cintas es que si bien son eficaces para evitar el desplazamiento del tubo endotraqueal, se hace dificultosa el cambio de la cinta y la cinta me genera lesión en la piel también y me puede llegar a provocar una dermatitis por contacto. Bien, en este caso, en este bebé, vemos que por un orificio nasal entra, en este caso, el tubo endotraqueal y por el otro orificio entra la sonda nasogástrica de alimentación enteral, ¿no? Mayormente a los pacientes sedados lo que se les hace, se les cubre también los ojos para evitar de que estén expuestos en este caso, las córneas al aire ambiental, ¿no? Y que se generen alguna úlcera, porque el paciente al estar sedado no va a parpadear y puede llegar a ser que le queden los ojos abiertos y que no parpadee. En este caso, en nuestra imagen, que es la intubación orotraqueal de un paciente adulto, fíjense en que la fijación es diferente, es a través de una venda, ¿no? En donde con la venda generamos un enlace del tubo endotraqueal, ¿no? Y generamos todo, o vamos a decir, un cinturón cervical para poder fijar el tubo endotraqueal. Mayormente, el nudo, ¿no? del cinturón cervical tiene que ser a los costados de la cara, nunca por debajo de la nuca, porque si lo hacemos por debajo de la nuca, ese acúmulo de cinta puede llegar a generar también una úlcera por presión en la zona de apoyo en este caso, o de la columna cervical o del hueso temporal, perdón, del hueso occipital, según en donde esté, en este caso, posicionado el vendaje. Vamos a ver que siempre hay que colocarle lo que se le llama mordillo al paciente, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué función cumple el mordillo? Es para evitar de que el paciente cuando reaccione y empiece supongamos, a pasar el efecto de la sedación, que el paciente empieza a tener movimientos por sí solo y empieza a contraer la mandíbula, que no muerda el tubo endotraqueal y que no en este caso, impida el pasaje del volumen de oxígeno por el tubo. Entonces se le coloca un mordillo, que el mordillo puede ser un rollo de venda, en este caso limpia, o una cánula de mayo. Una cánula de mayo es una cánula cortita que se fabrican para la colocación, para mantener abierta la boca, en donde va a tener mayor diámetro que el tubo, entonces me va a morder la cánula de mayo y no me va a morder el tubo. Y en el caso que no tenga tampoco cánula de mayo, puedo utilizar la camisa de una jeringa de 20 centímetros, cortar la zona de la punta donde está para acoplar la aguja, me va a quedar un tubo cónico, y ese tubo cónico yo lo que hago es lo ensamblo con el tubo endotraqueal hasta llegar hasta la zona dentaria del paciente para dejarlo colocado ahí. Cuando el paciente reaccione, muerda la camisa de esa jeringa y no me muerda el tubo endotraqueal. Ustedes recuerden que dijimos que una de las consecuencias que teníamos en la intubación endotraqueal era la formación de lo que era el lago faríngeo y la cialorrea. El lago faríngeo era la acumulación de saliva en la cavidad oral y la cialorrea era, vamos a decir, el desplazamiento de esa saliva por la comisura labial hacia el exterior. No vamos a ver como ese chorro de baba que le va a caer al paciente por el costado del tubo. Entonces, lo que tiene que hacer la enfermera ahí es generar la higiene bucal. La higiene bucal habitualmente se utiliza, en este caso, solución de bicarbonato de sodio para generar el lavado de la boca, ¿no? Para bajar la carga bacteriana que tiene la boca, y aspiraciones, en este caso bucales, para aspirar toda esa secreción y todo ese lavado. Tenemos en este caso lo que serían las técnicas de aspiración, ¿no? Que me decía que la técnica de aspiración voy a tener de dos tipos: las que se denominan abiertas, como la de esta imagen, en donde van a participar dos enfermeras, y las cerradas, que va a ser con
un circuito de aspiración cerrado que ahora lo vamos a ver. La técnica abierta, me dice, es una técnica, vamos a decir, más precaria que con el circuito de aspiración cerrado. ¿Por qué? Porque desde los inicios de la asistencia respiratoria mecánica y la necesidad de aspirar las secreciones que son provocadas por la propia patología del paciente, que puede ya ser productora de moco, o por los mocos que se generan por el proceso inflamatorio, por el traumatismo de tener, en este caso, el tubo endotraqueal colocado, me dice, se va a generar mocos que me van a empezar a obstruir el tubo endotraqueal. Entonces yo lo tengo que aspirar. Me dice, en este caso, tengo que generar la técnica de aspiración. Ustedes, como leerán, van a ver que la técnica de aspiración es una técnica estéril, ¿no? En donde el operador, que sería el enfermero que va a realizar la técnica de aspiración, va a tener que tener puesto guantes estériles, ¿no? Para poder manejar la sonda de aspiración que va a ser la que se va a introducir en el tubo endotraqueal. El operador va a tener tiene dos manos, obviamente, pero va a tener lo que se va a denominar una mano limpia y una mano sucia. La mano limpia va a ser la mano que va siempre a mantener la esterilidad, o sea, siempre va a mantener la esterilidad del guante. Lo único que va a tocar es la sonda de aspiración que va a ingresar al tubo endotraqueal. Con la otra mano, con la mano sucia, que mayormente es la mano no dominante, va a ser con la cual va a mantener el circuito de aspiración, que no va a estar estéril ya, ¿no? Que va a ser el que en el cual va a acoplar la sonda de aspiración. Ahora lo vamos a ver en un videíto también, no se hagan problema. Y va a ser la que se va a denominar mano sucia por eso, porque va a tener contacto con un circuito de aspiración que no va a estar estéril. Bien, la enfermera ayudante, la función que va a cumplir es la de desacoplar el tubo endotraqueal de la asistencia respiratoria mecánica para poder producirse en este caso, la técnica de aspiración. Y durante la técnica de aspiración va a sostener el tubo endotraqueal para que no se desplace con la técnica de aspiración. Como un método, vamos a decir, de protección del tubo, ¿no? Una vez que la técnica de aspiración se termina, inmediatamente se conecta el tubo endotraqueal con la asistencia respiratoria mecánica. En este caso, la asistencia respiratoria mecánica, que la tiene en esta mano la enfermera ayudante, va a terminar en este filtro verde que habitualmente se coloca entre la tubuladura del tubo de las vías del respirador y el del tubo endotraqueal, que es un filtro humidificador y bacteriano. Es un filtro bacteriano, evita de que ingresen bacterias o que salgan bacterias de dentro de lo que sería el tubo endotraqueal del paciente o del respirador al tubo endotraqueal del paciente, y a la vez sirve de humidificador. En este caso, me dice, va a condensar la propia, en este caso, evaporación de agua que va a tener por la vía respiratoria del paciente, y eso le va a servir como humidificador para mantener las secreciones húmedas y que no se le sequen, ¿no? Porque en este caso no vamos recuerdan que cuando dijimos que íbamos a tener que tener el circuito de oxigenoterapia, en este caso humidificado, acá no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces se fabricaron y se inventaron y se fabricaron estos filtros humidificadores y filtros bacterianos, ¿no? Lo que imposibilita que pasen bacterias y lo que también me retiene agua exhalada o perdida, esas pérdidas insensibles que tiene la persona con la respiración, para generar la propia humidificación de las secreciones. En cuanto a la técnica de aspiración, me dice, ¿cuánto tengo que colocar, introducir, me dice, de la longitud de la sonda dentro del tubo? Me dice, siempre tengo que saber qué longitud tiene el tubo o qué longitud tiene la cánula de traqueotomía, en caso que el paciente tenga una traqueotomía,
para saber cuánta longitud tengo que introducir la sonda. Porque me dice, no es necesario que esta sonda me toque el árbol bronquial, porque si pasa el tubo o pasa la cánula de traqueotomía y me toca la mucosa bronquial, me la estimula, puede llegar a desarrollarse un proceso inflamatorio y esa estimulación que me va a estimular la tos, me dice, me va a generar un daño en la mucosa, lo cual me va a generar un círculo vicioso porque esa mucosa va a estar siempre inflamada, siempre va a liberar exudado y siempre voy a tener un paciente productor de moco. Entonces me dice, la idea es eliminar los mocos del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueotomía, que ahora la vamos a ver también, me dice, pero cuando introduzco, en este caso, la sonda de aspiración tiene que ser del mismo largo que el tubo endotraqueal. Me dice, ¿cuándo aspiro? Me dice, cuando coloco la sonda que la estoy introduciendo al tubo endotraqueal, la tengo que introducir sin aspirar. Cuando estoy sacando la sonda de aspiración del tubo endotraqueal es cuando yo voy a generar el proceso de aspiración. ¿Por qué decimos que se genera el proceso de aspiración? Porque la mano no dominante es la conexión y el acople entre el circuito de aspiración y la sonda de aspiración. Voy a tener un orificio, el cual yo voy a cerrar y voy a ocluir, generando el vacío en todo el circuito o en toda la sonda de aspiración, lo que me va a traer y me va a succionar, en este caso, los mocos. Antes de aspirar, siempre se aconseja hacer un proceso de hiperventilación del paciente, ¿no? O sea, agarrar y poner la modalidad, una modalidad que hay en el respirador, que se lo van a aprender a medida que vayan trabajando. Me dice que se llama paraspiración, en donde el respirador daría la fracción inspirada de oxígeno de la que tiene el paciente al 100%, para hacerle 2 o 3 o 4 ventilaciones con oxígeno al 100%, para que en el momento que se lo desconecta del respirador, el paciente tenga la suficiente concentración de oxígeno en el cuerpo como para que no desature tanto. Porque si no, cuando nosotros lo estamos aspirando, el paciente no va a estar respirando, ¿no? Porque la función de respiración la cumple la asistencia respiratoria mecánica. ¿Y qué pasa? Empieza a bajar los niveles de oxígeno en sangre. Bien, eso sería una técnica abierta. Lo que se llama técnica cerrada se va a hacer con este circuito, que es un circuito relativamente nuevo, hará 10 o 15 años que se está utilizando, en donde se conecta al tubo endotraqueal del paciente y el respirador se conecta en esta I que está hacia el costado. Entonces el respirador va a estar continuamente insuflando los pulmones del paciente. Y a la vez yo, sin desconectar, voy a poder introducir esta sonda de aspiración que va a estar continuamente estéril para aspirar al paciente. ¿Por qué esta sonda de aspiración va a estar continuamente estéril? Porque ven que está protegida y está envuelta por un polietileno que va a estar estéril adentro. Entonces me va a mantener, más allá que la sonda yo la esté utilizando y esté, vamos a decir, sucia con mocos, pero va a estar va a generar un circuito cerrado, lo cual me dice voy a tener en este caso todo un circuito estéril. En esta punta vamos a tener una válvula de succión. Acá vamos a conectar y vamos a acoplar el circuito de aspiración que viene de la pared o de un motorcito de aspiración, ¿no? En donde va a tener un látex o una manguera de PVC, en donde lo vamos a conectar ahí, y nosotros apretando esta válvula azul me va a generar el paso de la presión negativa para aspirar el moco. Bien, fíjense, en esta imagen tengo el paciente, la cara del paciente, el tubo endotraqueal, la asistencia respiratoria mecánica o la tubuladura del respirador, ¿no? Y el circuito cerrado de aspiración. Yo no tengo que desconectar, en este caso, como la imagen anterior, como esta imagen, ven que desconectamos acá el respirador. En este caso yo no lo tengo que desconectar para generar la aspiración. Y en este caso
también se van a modificar otras cuestiones que son como, por ejemplo, el material que vamos a utilizar, porque en la otra técnica dijimos que teníamos que utilizar guantes estériles, y acá, como ya el circuito va a estar, me dice, protegido, yo simplemente tengo que utilizar guantes de uso odontológico o guantes no estériles para generar la técnica, porque la técnica estéril va a estar va a estar protegida la sonda por todo el polietileno, que por su interior va a estar estéril. Bien, vamos a ver un videíto cortito sobre la técnica de aspiración. A ver, espero que ande. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos. En esta oportunidad voy a realizar el procedimiento de aspiración de secreciones por traqueotomía. El equipo que necesitaremos es el siguiente: aspiración central a través del panel instalado en la pared o máquina de aspiración portátil, un frasco para la recepción de las secreciones, 2 tubuladuras, recordando que la que se utilizará para aspirar debe ser larga para poder cumplimentar con la técnica correctamente, sondas de aspiración, guantes estériles y de examen, agua destilada o solución fisiológica, jeringas, gasas, bisturí, ropa de protección personal, bata, gafas, barbijo y gorro, oximetría y estetoscopio. Procedimiento. Primero explicamos el procedimiento y la razón de dicho accionar al paciente independientemente de su nivel de conciencia. Valoramos al paciente, controlamos campos pulmonares, valoramos mecánica respiratoria, controlamos saturación de oxígeno del paciente. Luego colocamos al paciente en posición adecuada, esto es posición de Fowler semisentado o elevado. Esta posición favorece la oxigenación debido a que el diafragma baja y hay mayor espacio para la expansión pulmonar. Nos realizamos el lavado de manos, nos colocamos la ropa de protección, bata, gorro, barbijo y antiparras. Abrimos la aspiración y controlamos que el mismo funcione correctamente. Pasamos a colocarnos los guantes estériles. Preparamos todos los elementos necesarios para el procedimiento. La colaboración de un asistente nos ayudará a mantener la esterilidad de los elementos. Apoyamos el campo estéril en la mesa de procedimientos, la sonda para aspiración, la jeringa, aguja, cargamos el agua destilada, descartamos la aguja en el descartador y por último gasas. Conectamos la sonda de aspiración con la tubuladura de aspiración central. Sujetamos el extremo conector de la sonda de aspiración con la mano dominante, estéril, y unimos a la tubuladura de aspiración sujetada con la mano no dominante, que ya no está estéril. Ingresamos la sonda de aspiración con la mano dominante con guante estéril, insertando la sonda en la traqueostomía sin aspirar. Aspirar las secreciones de la traqueostomía con leves movimientos rotatorios, observando la presencia y características de las mismas. Inspiramos con agua destilada, ingresando nuevamente la sonda y aspirando nuevamente. Este procedimiento debe realizarse solo si es necesario. Limitamos la aspiración de 5 a 10 segundos. De esta manera se previenen las complicaciones hipoxémicas derivadas de la aspiración. Pasamos a valorar los ruidos respiratorios y la velocidad y ritmo cardíaco, controlando saturación de oxígeno y observando el estado del paciente. Luego, acondicionamos la unidad del paciente, desechamos la ropa de protección y por último, registramos en el informe de enfermería el procedimiento realizado, la fecha, hora, características de las secreciones y signos vitales.
Bien, una de las cositas que quería decirles sobre el video, que si bien lo tomé para hacer una demostración con ustedes de cómo se realiza la práctica de aspiración o la técnica de aspiración, es de que no hay cosas que supongamos, me muestra el video como la vestimenta, ¿no? Inicialmente, cuando se empezó a utilizar la técnica de aspiración, sí nos vestíamos todo como se vistió acá el enfermero, o el estudiante, ¿no? Pero por protocolos de infectología se fueron modificando, ¿no? Y se debe utilizar actualmente se utiliza nada más que el barbijo de protección para evitar las posibles también contaminaciones del operador, en este caso por los microorganismos que se pueden eliminar con la exhalación del paciente, ¿no? Entonces yo tengo que estar protegido, mi aparato respiratorio, y la utilización de guantes se utiliza. Ya no se utiliza la colocación de lo que sería el otro material, que sería el gorro y el camisolín. Antes se utilizaba porque como se consideraba que era una técnica estéril, que teníamos que tener la mayor cantidad de cuidados, pero como se fue demostrando de que no cambiaba en nada la técnica de aspiración, la utilización o no de estos elementos, porque lo ideal sería el sostenimiento de la técnica estéril a partir de la utilización de los guantes estériles y no la no contaminación del guante. Otra de las cosas que le quería también comentar, el tema de la instilación que hace el enfermero. La instilación es la colocación de agua a través del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueotomía. Mayormente se utiliza en casos extremos, como cuando el paciente tiene, en este caso, las secreciones muy, en este caso, espesas, muy condensadas. Sería para fluidificar las secreciones. Pero siempre tenemos que recordar que si utilizar poco volumen en este caso de líquidos, se aconseja entre 1 a 2 milímetros, y la pronta aspiración. Porque ustedes imagínense de que yo, si le estoy instilando agua por el tubo endotraqueal o la cánula de traqueotomía, estoy ahogando al paciente. Es como si tuviese el paciente ahogándose en una pileta o en el mar o en el río, porque está inhalando, en este caso, agua, ¿no? Entonces, la fundamentación es para fluidificar la secreción nada más, en caso que sea necesario. Para evitar eso se utiliza obviamente todos los sistemas de humidificación del oxígeno, como hemos hablado anteriormente. Bien, en esta imagen vemos lo que se denomina una intubación selectiva. ¿Qué significa una intubación selectiva? Significa que cuando el médico entubó al paciente, le colocó el tubo endotraqueal, lo introdujo mucho y pasó por alto la bifurcación del pulmón izquierdo, ¿no? Y siguió hacia el pulmón derecho nada más. Y fíjense que lo único que se está ventilando acá es el pulmón derecho. El pulmón izquierdo no le está entrando aire, no le está entrando flujo. Está siendo expandido nada más el pulmón derecho y no el pulmón izquierdo. A esto se lo llama intubación selectiva. ¿Cómo se resuelve? Sacando, vamos a decir, o extrayendo unos centímetros el tubo endotraqueal para que el bisel o la punta del tubo endotraqueal quede en donde sería la tráquea, ¿no? Antes de la bifurcación de la tráquea, antes de la bifurcación a los bronquios principales o bronquios primarios. Entonces ahí vamos a ver de que cuando está posicionado de manera adecuada el tubo endotraqueal, va a haber ventilación de ambos pulmones. Bien, entonces después tenemos lo que es la traqueotomía, ¿no? ¿Qué es la traqueotomía? Sería la abertura o la vocación de la tráquea al exterior. Dice, se hace en la zona del cuello, debajo del cartílago cricoide, entre la segunda y el cuarto anillo traqueal. Esto lo hace obviamente un médico cirujano, ¿no? Nosotros lo que tenemos que saber es dónde se realiza, en qué reparo anatómico se realiza, para saber, en este caso, tener en cuenta cuál es la ubicación de la traqueotomía. Me dice, la traqueotomía puede ser de elección o de urgencia. ¿Cuándo es de elección?
cuando el paciente, supongamos, está 15 días ventilado mediante un tubo endotraqueal, va a tener que continuar ventilado porque el paciente no se recuperó, porque no evolucionó favorablemente la enfermedad o porque no tiene la fuerza suficiente para respirar por sí solo. Entonces me dice, hay que continuar con la asistencia respiratoria mecánica, pero el tubo endotraqueal no puede permanecer más de 15 días o más de 14 días en el cuerpo del paciente. Entonces, como tengo que continuar con la ventilación, pero no puedo seguir sosteniendo el tubo endotraqueal, me dice, se va a hacer por elección una traqueotomía. Las traqueotomías de urgencia serían, supongamos, esas traqueotomías en donde, supongamos, el paciente hace un edema agudo de glotis por una reacción alérgica, no le está entrando aire por las vías aéreas superiores, por el edema que tiene, tampoco va a ser factible la intubación endotraqueal, entonces hay que generar una traqueotomía de urgencia para que el paciente pueda respirar. Y me dice, ¿es transitoria o permanente? Me dice, las transitorias van a ser las traqueotomías que yo las voy a realizar y van a durar 1 mes, 2 meses, y después yo sé que el paciente se va a recuperar, le vamos a sacar la asistencia respiratoria mecánica, le vamos a sacar la cánula de traqueotomía y esa traqueotomía sola se va a ir cerrando, como cualquier otra lesión. En cambio, las permanentes van a ser aquellas que van a permanecer durante todo el resto de la vida del paciente porque no haya una solución clínica ni quirúrgica como para sacarle la traqueotomía al paciente. Me dice, ¿cuáles son los criterios para realizar una traqueotomía? Bueno, esto que decíamos hoy, la ventilación prolongada, cuando sabemos que el paciente va a tener más de 2 semanas de ventilación por diferentes causas, ¿no? Me dice, otro criterio va a ser para mantener la vía aérea permeable, para que pueda entrar y salir aire como corresponde. Me dice, para evitar y prevenir el daño de la laringe y de la tráquea con una intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, como dijimos, después de 14 días se pueden llegar a empezar a producir lesiones en la boca, en la faringe, en la tráquea, por la permanencia del tubo endotraqueal. Entonces se lo sacamos, le hacemos una traqueotomía y prevenimos estos daños. Si el paciente tiene una traqueotomía, va a tener posibilidad de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque la traqueotomía se va a realizar por debajo de las cuerdas vocales. Y recuerden que el tubo endotraqueal pasa por medio de las cuerdas vocales, lo que le imposibilita hablar, ¿no? En cambio, si tiene una traqueotomía, como la traqueotomía está por debajo de las cuerdas vocales, el paciente va a poder hablar, va a poder emitir sonidos y va a poder tener vamos a decir, un habla similar a la que tenía anteriormente. Dice, otro criterio de la traqueotomía es para facilitar el cuidado de enfermería, en donde me dice, yo voy a agarrar y voy a poder movilizar mejor al paciente que tiene una traqueotomía que aquel paciente que tiene una intubación endotraqueal, la cual va a ser más dificultosa el movimiento del paciente. Me va a servir para aumentar la movilidad del paciente. El paciente va a poder ser rotado o el paciente mismo se va a poder movilizar porque si tiene una traqueotomía seguramente también puede hacer que el paciente esté consciente y pueda movilizarse por sí solo también. Y me facilita también la alimentación oral, siendo que con la intubación endotraqueal el paciente no va a poder alimentarse, va a necesitar alimentación por sonda nasogástrica, con una alimentación enteral o por catéter con una nutrición parenteral. En cambio, con la traqueotomía, el paciente lo podemos empezar a estimular para comenzar con la ingesta oral. Me dice, ¿cuáles son las desventajas de tener una traqueotomía? La hemorragia, el neumotórax, las microaspiraciones, la infección del sitio porque es una herida quirúrgica. Me dice el enfisema subcutáneo por el desplazamiento de la traqueotomía. El enfisema subcutáneo va a ser se va a agarrar, se va a desplazar la traqueotomía, la cánula de la traqueotomía hacia afuera, va a quedar su punta sobre el tejido del cuello
y la liberación de aire continua va a generar como si fuese globitos de aire en el tejido y a eso se lo va a llamar enfisema subcutáneo. Y se puede haber lesión del nervio faríngeo, obstrucción por secreciones, puede modificarse la tráquea, se puede dilatar, se puede llegar a generar una isquemia, que es la disminución de la luz de la tráquea, o se puede llegar a generar necrosis del tejido de la tráquea y parálisis de las cuerdas vocales. Esas serían las desventajas de tener una traqueotomía. Y me dicen, en cuanto a los cuidados de enfermería, tenemos que identificar el incremento de la producción de secreciones, observar la capacidad de dilución que tiene el paciente, identificar si hay sangrado. Vamos a agarrar y observar aparición de signos y síntomas de infección del ostoma, porque dijimos que es una herida quirúrgica que va a estar abierta y tenemos que evitar que se nos infecte. Vamos a tener que hacer la curación de la herida en forma rutinaria, siendo que con el tubo endotraqueal no lo vamos a hacer. Y vamos a verificar el manguito y la fijación del tubo. Bien. Acá tenemos como una imagen en donde nos muestra cómo estaría colocada la cánula de traqueotomía. Fíjense, el tubo endotraqueal viene todo por acá, viene por la boca, ¿no? Faringe, laringe y tráquea. En cambio, la traqueotomía, me dice, va a ser la vocación de la tráquea, ¿no? Entre el segundo y el cuarto anillo cricoide, me dice, voy a colocar este tubo que es más cortito y voy a poder permeabilizar la vía aérea. Esta cánula de traqueotomía tiene un balón de fijación interna y un manguito insuflador. Yo por acá voy a acoplar una jeringa y la voy a insuflar con aire, no con agua, con aire, para que se insufle el balón, me quede fijado y evite la fuga de aire pericánula traqueal, ¿no? Y entonces me dice, después voy a tener también una fijación externa, que ahora la vamos a ver en otra imagen, que es para que también no se salga, ¿no? Estos son diferentes modelos de cánula de traqueotomía, que vienen con balón o sin balón. Mayormente las que son fonatorias o que posibilitan al paciente el habla son las que vienen sin balón, ¿no? Porque cuando tienen balón no, evita de que se fuge el aire, entonces el aire no va a haber aire que pase por las cuerdas vocales. En cambio, las que vienen sin balón sí va a permitir la fuga de aire y va a permitir que el paciente pueda hablar. Y acá vamos a ver cómo se hace una traqueotomía. Presentamos un caso clínico de realización de traqueotomía quirúrgica por fracaso reiterado de descende de la ventilación mecánica. Observamos la posición del paciente en decúbito supino y con hiperextensión cervical mediante rodetes debajo de los hombros. Se procede a la desinfección del campo quirúrgico con povidona ayodada. Visualizamos las referencias anatómicas: cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea, escotadura supraesternal y punto de incisión a 1 centímetro de esta. Apreciamos el material necesario: bisturís del 23 y del 11, tijera Metzenbaum, Zarabev, pinzas de disección, bisturí eléctrico, puerta con sutura reabsorbible Vicryl 2.0 aguja pequeña, aspirador y cánula portes con camisas. Previo a la realización de la incisión, comprobamos la integridad del balón de neumotaponamiento de la cánula de traqueotomía. Lubricamos el balón de neumotaponamiento.
la realización de una cervicotomía amplia a 1 centímetro por encima de la escotadura supraesternal. Disección del plano graso subcutáneo y platisma coli. Debemos prestar atención ya que a este nivel pueden aparecer las venas yugulares anteriores, que se pueden rechazar lateralmente o bien ligar. Coagulamos la grasa previo a avanzar hasta el plano de músculos pretiroideos. Avanzamos con Farber, contracción lateral y ligeramente craneal. Accedemos al plano de los músculos pretiroideos. Coagulación y disección posterior con tijera para avanzar hasta el plano graso pretraqueal. Se pueden observar los anillos traqueales. Se elige el cartílago traqueal sobre el que se va a hacer la traqueotomía, de preferencia tercero o cuarto. Se realiza un punto en U con bicril 2 ceros y cogiendo de manera horizontal el cartílago traqueal.
anestesiólogo para que desinfle el balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal, de manera que al realizar la incisión con bisturí no perforemos el mismo. Incisión con bisturí del 11 sobre porción membranosa superior al cartílago traqueal elegido. Realizamos con tijera 2 cortes laterales para de esta manera y con tracción del punto NU levantar el colgajo de Bjork. El anestesiólogo retira de forma cuidadosa el tubo endotraqueal, dejando el balón de neumotaponamiento por encima del traqueostoma y por debajo de las cuerdas vocales, en caso de necesidad de reintubación. Canular que tenía previamente. Hinchamos el balón de neumotaponamiento de la cánula. Conectamos a ventilación mecánica y comprobamos que tanto los parámetros ventilatorios como la curva de canulografía son adecuados. Anudamos a piel el colgajo de Bjork mediante el punto NU dado previamente. Introducimos 2 gasas en ambos lados del traqueostoma para completar hemostasia. Bien, ahí vieron cómo se hace la técnica de la traqueotomía, ¿no? Bastante interesante como para saber a qué se expone el paciente, en este caso, para realizar una intubación endotraqueal. Bueno, esto sería una imagen de una traqueotomía, me dice limpia, en donde me dice no vamos a tener ningún tipo de infección alrededor, ni mucosidad, ni nada.
Estas son las que habitualmente vamos a ver en el hospital, ¿no? En donde se cuida mayormente, se trata de mantener la zona limpia, se va a realizar una curación plana, ¿no? Con iodopovidona alrededor de todo el ostoma, y una vez que se seca la iodopovidona, se colocan gasas secas, ¿no? Cortadas en forma de pantalón, para poder, en este caso, recubrir toda la cánula de traqueotomía y agarrar y, en este caso, generar la cobertura de esa herida quirúrgica para evitar de que ningún contaminante me la pueda llegar a contaminar y generar un proceso infeccioso. Estas son imágenes de pacientes con traqueotomía permanente, tanto adultos como pediátricos. Esta es otra imagen, en este caso, de un paciente también traqueotomizado, pero fíjense que en el cuello tiene dos sistemas de drenaje, lo que imposibilita de que se le pueda poner el collar cervical para la fijación externa. Entonces lo que se hace es fijar mediante puntos en las solapas de la cánula traqueal, ¿no? Lo que hace aún más dificultosa la curación, en este caso, de la zona del ostoma traqueal. Bueno, este es un paciente con una traqueotomía el cual está lúcido. Fíjense que está mirando a la persona que está sacándole la foto. Y después pasamos ya a lo que sería la ventilación mecánica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre que teníamos diferentes tipos de respiradores? Respiradores de presión negativa y respiradores de presión positiva, ¿no? Me dice, los de presión negativa, como seguramente ya habrán visto el video, hablaba sobre esos respiradores que se llamaban el pulmón de acero, donde el paciente se lo colocaba dentro de este tubo, se sacaba la cabeza por este orificio que tenía la tapa, se ponía en funcionamiento un compresor que lo que hacía era sacar el aire de adentro del tubo, ¿no? Y lo que me generaba presión positiva, pues presión negativa, y me dejaba expandir aún mejor el tórax, haciendo un mejor intercambio de gases y una mejor ventilación. En cambio, los respiradores de presión positiva lo que hacen es generan una presión de insuflado, como dijimos, como cuando nosotros tenemos que inflar un globo o una piñata, ¿no? Entonces hace una presión positiva para poder insuflar, en este caso, el pulmón. Me dice, ¿cuáles son los criterios de la ventilación mecánica? Que el paciente tenga una gasometría arterial, una presión de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, con una provisión de oxígeno al 60%. El valor normal de la PO2, de la presión de oxígeno, era de 80 a 100 milímetros de mercurio, y acá me está diciendo que tiene menos de 50, o sea, menos de la mitad de lo que tendría que tener, con una provisión de oxígeno el triple de lo que, en este caso, se le está a lo que tiene en la atmósfera, porque recuerden que la fracción inspirada de oxígeno de la atmósfera es el 21%, y acá me dice le estamos dando al 60%. Otro criterio sería tener más de 50 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre, con un pH negativo, con un pH bajo, con un pH ácido de 7,25. Otro criterio sería una frecuencia respiratoria mayor a 35 ciclos por minuto. Recuerden que la respiración, la frecuencia respiratoria va de 12 a 18 ciclos, y acá me está diciendo que tiene 35 ciclos. Criterio para ventilar. El aumento de la presión de dióxido de carbono y la acidosis persistente, ¿no? Esto de que el paciente retenga dióxido de carbono, lo cual me acidifique el medio. En los pacientes posoperatorios también, que no, en este caso, que requieran, que no puedan despertarse dentro del área quirúrgica por una problemática con la anestesia o porque su patología así lo requiera, que salgan ventilados. Cuando hay una sobredosis de fármacos o una intoxicación con fármacos, en los trastornos neuromusculares, como por ejemplo una parálisis cerebral o una esclerosis múltiple, ¿no? Cuando hay lesiones por inhalación de gases tóxicos, en las neumopatías obstructivas crónicas o los traumatismos múltiples, son todos, en este caso, criterios para poder llegar a ventilar al paciente. Los de presión negativa, que ya no se utilizan más,
que me dice es un procedimiento no invasivo, porque me dice no estamos invadiendo el cuerpo del paciente, se utilizaban en los pacientes con poliomielitis, en los pacientes con trastornos neuromusculares, con distrofia muscular y en miastenia gravis, que son todas patologías que me alteran el funcionamiento de los músculos respiratorios en este caso, del aparato respiratorio. Los de presión positiva, me dice, vamos a tener que funcionan de dos maneras. Me dice, los controlados por presión y los controlados por volumen. ¿Qué significa esto? Me dice, yo voy a tener un respirador que, vamos a calcular el volumen de aire que puede recibir ese pulmón. Esos serían los controlados por volumen, en donde yo le voy a programar al respirador, supongamos, que insufle ese pulmón con 500 mililitros de volumen de aire y el respirador va a insuflar hasta llegar a 500 mililitros de aire y le va a cortar la fase inspiratoria al paciente y va a dejar que el paciente solo expire. Los ventiladores controlados por presión se utilizan cuando el pulmón está duro. ¿Cuándo el pulmón está duro? Cuando tiene una patología que me está generando cambios en la estructura del pulmón, no cambios en la difusión, sino en la estructura del pulmón. Me dice, como por ejemplo, un paciente con un tumor, ¿no? Entonces, el pulmón se me vuelve más duro, yo tengo que hacer más fuerza para ventilar, para insuflar ese pulmón, entonces programo al respirador que haga una fuerza determinada para insuflar el pulmón y cuando llega a esa fuerza, cuando llega a, supongamos, a 30 milímetros de mercurio o centímetros de agua de fuerza, corte la inspiración y deje que el paciente expire en forma pasiva, ¿no? Entonces tenemos los ventiladores por presión y por volumen. Y me dice, vamos a tener diferentes métodos ventilatorios o modalidades ventilatorias, que va a ser cómo va a estar funcionando ese respirador. Me dice, vamos a tener la que se llama ventilación mandatoria o controlada o CMV. Me dice que es cuando el respirador, en este caso, cumple toda la función respiratoria. Acá tenemos un paciente sedado, un paciente en coma farmacológico, ¿no? En donde no puede movilizar por sí solo sus propios músculos, entonces el respirador hace todo el proceso respiratorio del paciente. Insufla el pulmón y deja que se desinfle. Insufla el pulmón y deja que se desinfle. En este caso, el paciente empieza a despertarse. Yo quiero empezar a despertarlo y quiero empezar a sacarle el respirador, entonces lo paso a modalidad control asistida, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tengo un paciente semidespierto que empieza a ponerse reactivo, que el respirador va a llevar adelante la función respiratoria, pero va a dejar que el paciente empiece a respirar por sí solo, empiece a colocar 1, 2 o 3 ciclos respiratorios espontáneos. Entonces va a permitir que el paciente empiece a tener, vamos a decir, una presencialidad respiratoria. Pero la función respiratoria la lleva adelante el respirador. Después tenemos la modalidad ventilatoria intermitente o la IMV. Me dice, en la IMV, me dice, ya tengo un paciente más despierto, un paciente que ya no está dormido, que no está bajo los efectos de los sedantes, entiende que está con asistencia respiratoria mecánica, que puede respirar por sí solo, pero que el respirador lo va a ir acompañando en la respiración. Entonces yo voy a ver que el respirador va a estar programado, supongamos con 12 ciclos de respiraciones por minuto, va a agarrar, va a hacer los 12 ciclos, pero va a dejar que el paciente también respire por sus propios medios. Después voy a tener lo que se llama ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que me dice, o CMV, que me dice, la palabra me está diciendo, vamos a sincronizar la respiración del paciente junto con la respiración que le va a enviar el respirador. Me dice, en este caso, yo sigo teniendo un paciente despierto, un paciente que ya está recuperando fuerza respiratoria en su músculo respiratorio,
me dice, hace, supongamos, 8 ciclos respiratorios espontáneos y los otros 4 para llegar a 12 los genera el respirador. O sea, el respirador va a completar los ciclos respiratorios que el paciente no tiene. Después tenemos lo que es la presión de soporte. Me dice, la presión de soporte va a ser cuando el paciente ya está respirando por sus propios medios y lo único que le vamos a estar haciendo es dejando desde el respirador por las dudas, y entonces el respirador le va a estar mandando un flujo continuo como si fuese un CPAP, ¿no? Y después vamos a tener la presión positiva continua CPAP, que va a ser antes de destetarlo, antes de sacar el respirador. Me dice, vamos a tener también un apoyo del respirador, pero nada más aportándole oxígeno. Nada más, no haciendo el ciclo respiratorio, porque el paciente ya por sus propios medios puede, en este caso, respirar. Después vamos a tener 2 funciones en el respirador. Todo esto a modo informativo, no se lo tienen que aprender ahora porque esto lleva tiempo para aprendérselo. Se lo estoy explicando para que completemos la descripción del respirador, ¿no? Después tenemos el suspiro, que me dice, yo en el respirador puedo agarrar y programar los suspiros. El suspiro, me dice, una persona suspira mínimamente una vez por minuto. El suspiro es la inhalación de un volumen de aire para compensar un déficit de oxígeno. Cuando nosotros suspiramos más veces, supongamos cuando estamos llorando. ¿Por qué? Porque al llorar, ¿qué hacemos? Cortamos la fase respiratoria, ¿no? Entonces, al entrar menos oxígeno en mi cuerpo, después lo tengo que compensar. Entonces, ¿cómo lo compenso? Haciendo un suspiro, que sería una inspiración profunda. Pero dice la descripción de la anatomofisiología respiratoria que todos los individuos, todos los seres humanos suspiran, que ese suspiro puede ser imperceptible muchas veces, mínimamente una vez por minuto. Eso lo tenemos que agarrar y lo tenemos que, en este caso, también programar en el respirador. Y después va a tener otra función, que es la PIP, que es presión positiva al final de la aspiración, que es una modalidad en la cual el respirador me corta la expiración del paciente. O sea, insufla con la inspiración al pulmón y cuando el paciente tiene que expirar, que tiene que exhalar, en un momento de la exhalación corta la exhalación para mantener un volumen determinado de aire dentro del pulmón para mejorar la difusión de gases o para mejorar el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar. Bien, hasta ahí vamos a dar hasta hoy. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita para hacerme con respecto a esto que vimos hoy? A ver, Noelia González. Sí, profe, acerca del video de la traqueotomía. Sí. La parte cuando finalizan, que le dejan gasas adentro, ¿eso no se pudre? No, porque al otro día se la sacan, quedan 24 horas nada más. Sirven para, como dice ahí, generar la hemostasia. La hemostasia sería la coagulación de la sangre para que deje de sangrar en caso de que haya algún vasito que hayan cortado y que no se hayan dado cuenta. El cirujano el otro día, a las 24 horas, va a pasar por el servicio de terapia o unidad coronaria o donde esté internado el paciente, y lo que va a hacer va a generar la primera curación y le va a sacar esas gasas. Y ya bueno. no le va a dejar nada, simplemente la curación externa. Bueno, me quedó Bien. ahora claro entonces eso. Pensé que se lo dejaban, no sé, varios días, digo, metido adentro, se puede pudrir. No, sí, obviamente. Se va a contaminar y va a generar una infección. Bien, Luis Carlos. Luis Carlos, levantaste la mano. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí. Profe, una vez, o sea, le hacen la incisión en la tráquea, ¿ella se vuelve a regenerar nuevamente? Supongamos cuando vos ya no necesitas más tener el paciente con asistencia respiratoria mecánica, que lo destetás primero del respirador
y después lo detestás o le sacás, en este caso, la traqueotomía. Esa traqueotomía, ese agujerito va a quedar abierto, pero a medida que pasen los días se va a ir cicatrizando solo, va a ir cerrándose solo el agujerito, el estoma se va a ir cerrando por regeneración del tejido. Ahí ya, como ya pasaron, ustedes van a ver que una herida quirúrgica o una herida que vos te puedas llegar a ocasionar porque te caíste, te lastimaste, te golpeaste con algo, no se puede suturar después de tanta cantidad de horas, después de 6 horas, de pasadas 6 horas. Ya lo tenés que curar nada más y dejar que cicatrice solo. Me dice, como esto va a estar, esta herida va a estar días y días, ya no la puedo después suturar para que se cierre por intermedio de una sutura. Entonces la tengo que dejar que se vaya reconstituyendo el tejido tisular, ¿no? Y que se vaya cerrando solo. O sea que los anillos de la tráquea vuelven a su normalidad normal. Es que el anillo nos lo va a tocar. Lo que se va a hacer en el orificio es, vamos a decir, en el tejido periférico, o sea, en que va a haber un anillo y otro, en ese espacio que va a haber entre un anillo y otro, que hay tejido, ahí es donde se va a hacer el corte. El tejido del cartílago no se va a tocar. Se usa como referencia nada más. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, entonces recuerden, chicos, para la grabación, así después se las comparto. Recuerden de que en